Días, estudiantes del programa de pedagogía infantil, segundo semestre, grupo número 3, corresponde al grupo de San José del Fragua. Estamos en la asignatura o unidad de aprendizaje estadística aplicada a la educación. Recordemos que en este semestre vamos a trabajar integradamente con las otras unidades de aprendizaje. Vamos a hacer un trabajo en donde las 6 unidades de aprendizaje vamos a aportar lo que nos corresponde a cada uno. Es un trabajo de investigación. Por lo tanto, la estadística adquiere un papel muy importante. ¿Por qué importante? Porque en la investigación se necesita herramientas, se necesita técnicas, se necesita elementos para resolver de una manera adecuada y efectiva el proyecto de investigación. Por eso, la relevancia de la estadística en este semestre. Es importante tener en cuenta que ya se ha iniciado en ese proceso integrado avanzar en el caso de la unidad de aprendizaje, investigación pedagógica, ya se retomó lo pertinente a los contextos socioeconómicos a nivel nacional, a nivel regional, que indudablemente esos contextos socioeconómicos van a incidir en lo que tiene que ver con los procesos de socialización primario, es decir, la familia. Y después, en esa unidad de aprendizaje van a definir claramente los tipos de familia. Cuando lleguemos al trabajo de campo como tal, cuando lleguemos a aplicar ya, a recoger datos, ahí vamos a tener que utilizar la herramienta de estadística. Vamos a tener que utilizar todas las técnicas que hasta ahora avancemos. ¿Para qué? Para que podamos realizar en forma adecuada el proyecto de investigación. Por eso resaltamos la importancia de la estadística. También es importante recordar que en el acuerdo pedagógico se estableció dentro de la valoración, hay 3 elementos importantes: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En la heteroevaluación, que un aspecto muy importante que vale el 25%, recordando que la heteroevaluación tiene un porcentaje de un 80%, pero de ese 80%, 25% corresponde a producción de textos. En la producción de textos va lo que tiene que ver la intervención que se haga a través de los foros, de los chats. ¿Cuál es la inquietud de esa parte? Pues que esa es el proceso que le estamos llamando autoformación, que es ya una iniciativa del estudiante acompañado con el docente. En estos primeros 15 días, de acuerdo a la guía didáctica que se entregó, e igualmente de acuerdo al material que se le dejó para lectura, lo que tiene que ver con fundamentos de estadística de la escritora Mireya Ardila Rodríguez, no recibí ningún escrito por parte de usted a través de los foros, no recibí ningún comentario, ni de la guía didáctica, ni del documento que está expresado en la guía también, como un elemento de aporte de estadística. Entonces, esa es una preocupación que se tiene. ¿Por qué? Porque los foros, la intervención en foros y en los chats, repito, hace parte de la nota que se va a establecer en la heteroevaluación. De ese 25%, el 30% se establece en la intervención en los foros y en los chats. Entonces, la invitación, estudiantes, es que estemos más activos en esa parte. Vamos a estar muy pendientes revisando los foros, revisando
lo que usted nos envíe. ¿Por qué? Porque va a ser una necesidad más que una obligación. Ustedes requieren que estemos en contacto permanente. ¿Por qué? Porque el producto de ese trabajo tendrá que ser fruto permanente de una construcción. No podemos llegar al final del primer momento y decir, aquí está ese trabajo, aquí le entrego esto, y la pregunta es, ¿y eso de dónde sale? ¿Eso cómo salió? ¿Cómo se construyó? ¿Cuál fue el seguimiento que se le hizo a través de los foros, a través de los chats? Entonces, eso es muy importante. Entonces, necesitamos ver cómo se construyen los documentos que ustedes van elaborando. Necesitamos hacerle monitoría a sus documentos, necesitamos hacer presencia de acompañamiento permanente. No que al final nos entregue un documento, un escrito, un texto que tiene que ser argumentativo. ¿Sí? Ya eso se estableció en el encuentro pasado, que es un texto argumentativo. Eso por un lado en lo que tiene que ver con el trabajo que había pendiente de la guía, del texto de lectura y la importancia de la estadística en el presente semestre en lo que tiene que ver con el proyecto de investigación. Ya entrando en materia, lo que tiene que ver con estadística, el encuentro pasado iniciamos revisando un concepto de lo que era estadística y ahí recoge palabras claves como conjunto de métodos, técnicas, herramientas que utilizamos para la recolección, la ordenación, procesamiento, análisis e interpretación de datos o información. Ahí están las palabras claves de la estadística: recolectar, ordenar, procesar y analizar e interpretar datos o información que se tenga sobre un proyecto determinado. En lo pertinente a clasificación o niveles, encontramos dos niveles muy importantes. El primero es la estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, su objetivo es describir el hecho, describir el suceso, describir lo que se está investigando. Entonces, esa estadística descriptiva lo que hace es transformar los datos que nos dan, que obtenemos, de una forma más útil, ¿sí? Y que nos permita a nosotros, al investigador, hacer una mejor interpretación, hacer un mejor análisis y una mejor aplicación, para que con ello podamos hacer una real descripción del hecho a investigar o que está investigando. Y la otra estadística es la que se llama estadística inferencial o inductiva. Cuando hablamos de estadística inferencial o inductiva, es buscar generalizar lo que hemos encontrado para una muestra, llevarlo a un todo. Cuando hablamos del todo, hablamos de la población. Recordemos que en la clase pasada nosotros establecimos diferencia entre población y muestra. Sí, la población es un conjunto de personas, de objetos, de sucesos, de hechos, de objetos que tienen algo en común, que los identifica. Y la muestra es un subconjunto de esa población. Entonces, cuando hablamos de estadística inferencial o inductiva, es tomar lo que nos ha entregado la estadística descriptiva y generalizarlo. Cuando nosotros generalizamos, estamos llegando entonces a aplicar estadística inferencial o inductiva. Ahí tenemos tres conceptos muy importantes en la estadística, que ya lo mencionamos en la clase pasada y que hoy lo hemos retomado. Hablamos de población, ese conjunto de elementos o individuos que poseen características comunes, objeto de medición de interés. Eso es lo que es población.
Individuo es cada uno de los elementos de la población. Y la muestra, pues recordemos que es un subconjunto representativo de la población. Otro concepto muy importante que se trae en estadística y que hay que tener claridad en esa parte es lo que tiene que ver con variables y su clasificación. Variable, su nombre lo dice, perdón. Son características, son rasgos o propiedades que toman diferentes valores y que varían en distintas personas, en lugares o cosas. Por ejemplo, en el instrumento que aplicamos nosotros la clase pasada, el encuentro pasado con ustedes, ¿sí? Ahí estábamos preguntando por el estado civil de ustedes. Ahí algunos decían casado o casada, otros decían unión libre. Entonces hay variación de uno al otro. Otro decía separado, otro decía soltero. Entonces ahí hay una variación. Entonces esa es una variable estadística. Igualmente preguntamos sobre la cantidad de hijos. Algunos decían 0 hijos, otros 1 hijo, 2 hijos, y así sucesivamente. Entonces, esa es otra variable. ¿Sí? También podemos preguntar sobre el tipo de sangre. Podemos preguntar a una población, ¿cierto?, sobre la edad de las personas, el peso, nivel educativo. A usted le he preguntado, por ejemplo, colegio donde terminó su ciclo de secundaria. Algunos expresaban el Quijote, otro parroquial, otro las Lajas. Mire cómo está variando. Entonces, eso es el concepto de variable, ¿sí? Características, rasgos o propiedades que toman diferentes valores. Y en lo referente a clasificación de las variables, tenemos 2 importantes clases de variable. Una es variable cualitativa y la otra es cuantitativa. Ese concepto también en la clase pasada lo hemos retomado rápidamente. Entonces habíamos señalado que cualitativa es cuando hace referencia a una cualidad o atributo, ¿sí? Y ahí tiene una subdivisión también, ordinales y nominales. En lo que tiene que ver con variable cuantitativa, hace referencia a características medibles o cuantificables numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del número de hijos, estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿sí? Cuando hablamos de edad, es cuantitativo, ¿sí? Cuando hablamos de gustos, sabores, preferencias, tiene que ver con cualitativo, una cualidad. Eso es lo que tiene que ver con clases o tipos de variables. El documento que le entregamos a ustedes para la lectura, que ustedes lo han conseguido ya varios, el de Mireya Ardila, ahí establecen otras clases de variables para que complementen, ¿sí? Hablan de variable dependiente, variable independiente, pero en sí vamos a hacer énfasis en estas 2 variables, cualitativa y cuantitativa, con sus respectivas subdivisiones. Después entramos al campo de las tablas estadísticas. Hasta ahí donde hemos llegado de variables, estamos hablando de recolección de datos y estamos también entrando al proceso de organización. Es la segunda técnica importante de la estadística. La primera, recoger. La segunda es organizar. Cuando yo entro al campo de organizar la información que tengo, debo conocer muy bien
sobre la variable que está siendo estudiada o investigada. ¿Por qué? Porque depende de ello. Asimismo, yo puedo ordenar esa información, puedo organizarla. ¿Para qué? Para tener una mejor mirada en el análisis, una mejor mirada en la interpretación y que la información que obtengamos sea confiable. Cuando hablamos de tabla de estadística, hacemos referencia a las tablas de frecuencias, que es una forma de organizar los datos obtenidos. Las frecuencias pueden darse en forma absoluta o porcentual y también acumulada. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, es cuando expresamos el número de veces que se repite el evento u observación. ¿Sí? Cuando hablamos de frecuencia relativa porcentual, es aquel valor que nos permite identificar el porcentaje de observaciones con respecto al total de las mismas. La frecuencia relativa se calcula dividiendo el valor numérico de la frecuencia absoluta con el total de la frecuencia. Y el resultado que da lo multiplicamos por 100. Por eso recibe el nombre de porcentual, porque representa un porcentaje. Y la frecuencia acumulada puede ser acumulada absoluta o acumulada relativa. Y representa el número de elementos u observaciones que tienen un valor inferior o igual al valor considerado. Ahí mostramos una tabla. Esa tabla que le hemos llamado tabla número 1. Esa tabla número 1 se construyó con la información que usted, el encuentro pasado, nos suministraron. Hay que aclarar que esa fichita no fue bien llenada por algunos. A más de uno le faltó información. A más de uno contestó algo que no correspondía a lo que estaba preguntando. Pero bueno, se intentó que con la información que ustedes nos suministraron el encuentro pasado, se construyera algunos ejemplos de tabla, de frecuencia. La que está ahí en pantalla es una tabla que tiene que ver con el estado civil de los 17 estudiantes que vinieron la clase pasada, el encuentro pasado. Entonces, encontramos 4 opciones de estado civil que ustedes presentaron: casada o casado, soltero o soltero, unión libre. Perdón, tres opciones. ¿Sí? Casado, soltero, unión libre. A continuación está la frecuencia absoluta. Para casado corresponde 1. ¿Qué implica eso? Que uno de los 17 dijo que era casado o casada. Uno de los 17. 9 dijeron que eran solteros. Y 7 conviven en unión libre. Es decir, que unión libre se repitió 7 veces. Soltero, soltera se repitió 9 veces. Y casado, casada solamente se presentó 1 vez. Eso es frecuencia absoluta, las veces que se repite cada opción de respuesta. Ahora, cuando hablo de frecuencia absoluta acumulada, observemos que esa columna la hallo sumando la anterior columna. Como la anterior columna empieza con 1, pues el primer elemento de la acumulada es 1, porque no hay otro elemento antes. Pero el segundo cuadrito de la columna de frecuencia absoluta acumulada es 10. ¿Por qué? Sumo 1 con 9. Y así sucesivamente. Después, ese 10 le sumo el valor siguiente de la columna anterior, que es 7. Me da 17. Eso es frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Que un estudiante dijo que era casado o casada.
que 10 estudiantes expresaron que son solteros o casados. ¿Sí? Y 17 estudiantes, las 3 opciones: unión libre, soltero o casado. Eso que tiene que ver con frecuencia absoluta, tanto simple como acumulada. Después vemos la cuarta columna, dice frecuencia relativa, lo que tiene que ver con porcentaje. Entonces, ese porcentaje, ¿cómo lo obtuvimos? ¿Cómo se obtuvo? Pues tomo el valor, primer valor de la segunda columna, que es 1, y lo divido por 17. Y ese resultado lo multiplico por 100. ¿Por qué por 17 lo divido? Porque es el total de los que presentaron la encuesta, la muestra. Es 1 dividido 17 y lo que dé por 100 da 5,9. Y así continúo. El 52,9%, ¿qué significa? Que el 52,9% de los que respondieron la encuesta expresaron que son casados o casadas. ¿Cómo tuvimos 52,9? 9 dividido 17. Y así sucesivamente. 41,2%, ese porcentaje, significa que ese porcentaje está en unión libre. 41,2% de 17, el total. Bien, unión libre. ¿Cuántos son? 7. Es 7 dividido 17 y lo que dé por 100, eso da 41,2. Si usted observa, si sumamos esa columna, tiene que dar el 100%, porque es el total de la población. Y la columna que continúa, la que sigue, es la que tiene que ver con frecuencia relativa acumulada. Es igual que el ejemplo que hicimos de frecuencia absoluta acumulada. La relativa acumulada es ir acumulando la frecuencia relativa que acaba de pasar. Entonces, primero 5,9 que está de primero. Después sumo 5,9 con 52,9 daría 58,8. Y así continúo sumando con los valores siguientes. Entonces, frecuencia relativa acumulada, esa 58,8 significa que ese porcentaje respondieron que son solteros o casados. Ese porcentaje del total, ¿qué cuánto era? 17. Observemos que esa tabla que está ahí en la pantalla tiene que ver con una variable cualitativa. Está hablando de casado, soltero, unión libre. Bueno, esta tabla número 2 tiene que ver con la misma encuesta, pero se aplicó a otro grupo, al grupo del doncello. Ahí ya se presentó una opción más: casado, separado, soltero, unión libre. Bueno, ese ejemplo se aplicó también en el grupo número 2. Encontramos la tabla número 3. La tabla número 3 tiene que ver con número de hijos. El número de hijos es una variable cuantitativa porque es numérico. Ahí vemos que es 0, 1, 2. Y la frecuencia absoluta, 8 de los encuestados expresaron que 0 hijos. No tienen hijos. 6 encuestados, 1 hijo. Y 3 encuestados, 2 hijos. Eso es lo que ustedes respondieron en la encuesta que se aplicó el encuentro pasado. Y la acumulada es tomar la frecuencia absoluta simple anterior e ir sumando cada dato que tengamos. Entonces sería 8 de primero, después 8 y 6, 14. ¿Ese 14 qué significa?
14 personas de los 17 expresaron que tienen un hijo o 0 hijos. ¿Sí? No pasa de 1, 0 o 1. 17 dicen que tienen 2 hijos o menos de 2. Puede ser 1 o 0. Eso es la acumulada. Y a continuación encontramos la frecuencia relativa, que se halla de igual manera como explicamos en la tabla número 1, ¿sí? Tomando cada frecuencia absoluta simple sin acumular y dividiendo por el total de la muestra, que en este caso es 17, y el resultado se multiplica por 100 y eso da porcentaje. Bueno, esta tabla también corresponde a número de hijos, pero del grupo número 2, el grupo doncello. Vamos a hablar ahora de intervalos. Nosotros hablamos de intervalos cuando vamos a agrupar datos. También se conoce con el nombre de clases. Hablar de intervalos equivale en estadística a hablar de clases. ¿Sí? ¿Qué son los intervalos o las clases? ¿Sí? Son o está establecido por 2 extremos, 2 números, donde un número de ellos se va a llamar límite superior y el otro se va a llamar límite inferior. Cuando yo utilizo intervalos, pues se recomienda trabajar con intervalos cuando trabajo con datos continuos. E igualmente cuando tenemos variable discreta, pero con una gran variedad de datos en los datos. Hay muchos datos diferentes, ¿sí? En una gran muestra, una muestra grande. Entonces, se toma la opción de trabajar con intervalos. Criterios para definir el número de intervalos o número de clases. Hay varios criterios. Uno, que el investigador defina cuántos grupos trabaja. Cuando hablamos de intervalos son grupitos que armamos. ¿Cuántos grupos trabajan? Segundo, que dependiendo del número de datos establecemos el número de intervalos o de clases. La tabla número 5 ahí establece, si trabajamos de 10 a 100 datos, trabajamos de 4 a 8 intervalos. Si trabajamos de 100 datos a 1000 datos, podemos trabajar de 8 a 11 intervalos. Y si trabajamos de 1000 a 10.000 datos, podemos trabajar de 11 a 14 intervalos. Recomendamos que no pasemos de 15 intervalos. Es lo más recomendable, ¿cierto? Ni bajemos de 4, mínimo 4 o 5 en general. Pero hay un tercer criterio que es muy usado, que es una regla de Sturger, se llama, y establece que n, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n. ¿Quién es n? El total de la muestra, ¿sí? El total de los datos que está en estudio. Entonces, esa formulita también es muy usada y también se aplica para encontrar el número de intervalos. Cuando yo hablo de intervalos, cuando agrupo los datos, es importante tener en cuenta algunos conceptos. Por ejemplo, rango. ¿Qué es rango? Rango es la diferencia entre el valor mayor de la muestra y el valor menor de la muestra. Es un rango. ¿Qué es amplitud de los intervalos? Otro concepto muy importante cuando se va a trabajar con intervalos o agrupar datos. Amplitud es el valor del intervalo. ¿Qué es eso? Es la distancia entre los extremos superior e inferior. Recuerde que cada intervalo va a tener un extremo superior y un extremo inferior. Entonces, esa distancia se llama amplitud de los intervalos. ¿Cómo hallo la amplitud de un intervalo?
Una fórmula matemática es dividiendo el rango, que ya sabemos cómo hallar el rango, ¿cierto?, entre el número de intervalos. Y el número de intervalos ya lo definimos en el punto anterior, que hay 3 criterios para establecerlo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una tabla, se llama la tabla número 6, ¿sí? Corresponde a pesos. Pesos en kilogramos de 50 estudiantes. 50 estudiantes de pedagogía infantil. Entonces, observe que la primera columna se establece 7 intervalos. Primer intervalo va de 50 a 54. El 50, ahí hay un error en la tablita, por favor, corregirlo. Sí, quedó invertido. El 50 es el límite inferior y el 54 es el límite superior. Entonces, para que tengamos en cuenta esa corrección ahí. 50, 54, primer intervalo. Dice que ahí van todos los valores del 50 al 54. Segundo intervalo, los datos que van del 55 al 59. Entonces, el segundo intervalo, el límite inferior es 55 y el superior es 59. Repito, ahí en el encabezamiento de la columna se presentó un error que invirtió los nombres. Tercer intervalo, va de 60 a 64. Del límite inferior, 60, límite superior, 64. Cuarto intervalo, va de 65 a 69. Límite inferior, 65, límite superior, 69. Observe así sucesivamente. Observe, primer intervalo, 50, 54. Esa distancia que hay entre el límite inferior, 50, 54, superior, eso es la amplitud. ¿Cuánto es la diferencia? 4. Entonces, la amplitud es 4. Y es una amplitud constante. En todos los intervalos, ¿cierto?, mantenemos la misma amplitud. Ahí aparece a continuación una columna nueva. Se llama marca de clase. Esa columna que le llamamos marca de clase, dice en la parte superior, la parte de arriba, es el valor medio de cada intervalo. Es el punto central de cada intervalo, de 52. Es el punto medio entre 50 y 54. Y a cada intervalo le hallo su marca de clase. 57 es el valor medio que hay entre 55 y 59 y así sucesivamente. Entonces, ojo, es importante cuando trabajo con intervalos, es importante hallar la marca de clase. Porque la marca de clase nos va a servir para hallar, ¿cierto?, en futuros temas o aplicar unos procesos para obtener una información de lo que estemos estudiando o investigando. Después llegamos a frecuencia absoluta. En la tabla se ve que la primera frecuencia absoluta es 8. ¿Qué indica? Que 8 de los datos que me dieron, de los 50 datos, corresponden entre 50 y 54. Segundo valor absoluto, frecuencia absoluta, 6. ¿Qué significa? 6 de los datos que me dieron está entre 55 y 59. Eso es frecuencia absoluta en datos agrupados. Y así continúo. Tercera frecuencia, 13. Frecuencia absoluta, 13. ¿Qué significa? 13 datos se encuentran entre 60 y 64. Y continúo sucesivamente de igual manera. Cuando hablamos de frecuencia acumulada, absoluta acumulada, ya explicamos en la tabla anterior cómo era. Es ir acumulando la anterior frecuencia, la simple. ¿Sí?
Primera frecuencia acumulada, 8 porque no hay nada antes del 8 anterior. Segunda, 8 más 6, 14. ¿Qué significa ese 14? ¿Cómo lo interpreto? 14 de los encuestados están pesando entre 50 y 59 kilogramos. Es decir, recoge los dos intervalos que hasta ahora hemos avanzado. Si hablo del 27, ¿qué significa? 27 de los encuestados están entre los tres intervalos que hasta ahora avanzamos, desde 50 kilogramos hasta 64 kilogramos. Y así sucesivamente hallamos los siguientes valores de frecuencia absoluta acumulada. Cuando llegamos a frecuencia relativa, se halla de igual manera como se explicó en la tabla anterior. Se toma cada frecuencia absoluta sin acumular, se divide por el total de la muestra, que es 50, y ese resultado se multiplica por 100. De esa manera hallo 16, 12, 26, 18, 10, 12 y 6. Y finalmente llegamos a la frecuencia relativa acumulada. Eso que está ahí plasmado son formas de representación de datos, de organización de datos. ¿Sí? Es un elemento muy importante en la estadística, saber organizar los datos. Ahí explicamos a través de tabla. El documento de Mireya Ardila, que ustedes ya lo están leyendo, ¿sí? Pueden complementar esa información. Pero además, queda pendiente para el próximo encuentro con ustedes, ¿sí? Y para los futuros foros que tengamos, compartir las inquietudes que tengamos de estas diapositivas que hasta ahora hemos construido, este material. Pero igualmente hay otro elemento muy importante en la organización de los datos, son las gráficas. Las gráficas. Entonces, espero que a través de los foros o de los chats me hagan conocer inquietudes que tengamos en torno a las gráficas, que es, repito, otra herramienta muy importante para organizar datos. Hay varios tipos de gráficas. Hay gráficas de barra, diagramas circulares, hay histogramas, hay polígonos de frecuencia, hay ojivas de frecuencia, ¿sí? Hay pictogramas, hay muchos tipos de gráfica. Esas gráficas, en el documento que estamos estudiando de Mireya Ardila, está claramente establecido esos tipos de gráfica. Entonces, esperamos que en el próximo encuentro y en los próximos foros que tengamos, bueno, primero porque no hemos tenido hasta ahora ninguno, porque no ha habido la posibilidad de que se contacten conmigo a través de los foros, tengamos inquietudes en torno a esas lecturas, igualmente inquietudes en torno a la guía, pero igualmente, después de organizar datos, tenemos que hablar de procesamiento de los datos. Entonces, ahí entramos a hablar de medidas. Y hay varios tipos de medidas. Medidas de tendencia central o de posición y medidas de dispersión. Eso también está en el documento que estamos leyendo. Entonces, queda como tarea, digámoslo así, como trabajo para estos 15 días, para los foros que vamos a tener en estos 15 días, ¿sí? Aclarar inquietudes, preguntas que se tengan en torno a los tipos de gráficas en estadística e igualmente a las medidas de posición, entre las cuales se destaca la media aritmética, la mediana
la moda, la media geométrica y los cuartiles, deciles y perceptiles. Pero igualmente tenemos medidas de dispersión, en las cuales destacamos la desviación típica, la varianza, entre otros. Esos elementos importantes en estadísticas para analizar, para interpretar, son herramientas muy importantes. Lo encuentran en el libro Fundamento de Estadística de Mireya Ardila. Entonces, queda como pendiente que avancemos hasta lo pertinente a la página número 60. Hasta ahí avanzaremos en medidas de dispersión. Muchas gracias y espero que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo encuentro.